Pues yo soy Laia, soy ginecóloga, estoy especializada en salud hormonal, tengo un máster en serología y patología mamaria y además soy psiconeuroinmunóloga. Y bueno, entre otras cosas, me defino como siempre en mi página web y en mis redes sociales como mujer, madre y estoy ginecóloga con perspectiva de género y bastante feminista. Me gusta acompañar a las mujeres desde otra mirada, sobre todo teniendo en cuenta todo su contexto biopsicosocial y esto es importante a tener en cuenta siempre, pero tal vez si cabe con más índole cuando acompañamos a las mujeres que padecen endometriosis. Em, Vamos a empezar. Yo tengo un problema que es que me dan un tiempo, entonces me lío a preparar diapos y luego acabo yendo súper rápido, entonces voy a intentar no pasarme en la velocidad y para que todos los conceptos vayan quedando bien explicados. La endometriosis es una enfermedad crónica, sistémica, proinflamatoria y hormonodependiente que tiene un gran impacto biopsicosocial que afecta al 15% más o menos de las mujeres en edad reproductiva. Eso conlleva más o menos a 190 millones de personas menstruantes en todo el mundo. Es más frecuente que la epilepsia, la sida y la diabetes juntas, para que nos hagamos una idea. Y la realidad es que hasta hace muy poco pues no habíamos realmente invertido investigación real en entender cómo aparece, cómo se desarrollan los diferentes mecanismos subyacentes implicados, que vamos a intentar un poco ir desgranando porque aún hay muchos interrogantes, ¿vale?, sobre la endometriosis, pero cada vez más vamos conociendo pequeños mecanismos que pueden ser potenciales dianas terapéuticas, sobre todo cuando planteamos su tratamiento desde este abordaje más integrativo o más funcional. Se caracteriza por un tejido endometrial anómalo, ¿de acuerdo? No tiene, ese endometrio no va a tener las mismas características del endometrio de una mujer sin endometriosis, que tiene la capacidad de salir de dentro de su cavidad uterina, implantarse en toda la cavidad pélvica y hacer las diferentes lesiones endometriósicas. En algunos casos también se escapa de esta cavidad pélvica y puede hacer una diseminación sistémica encontrando focos de endometriosis en lugares totalmente inusuales como pulmón, diafragma, hígado, ¿de acuerdo? Sabemos que estas células endometriósicas van a tener unas alteraciones genéticas que cada vez identificamos más genes implicados, pero también mucha carga epigenética y metabólica que va a favorecer, ¿no?, que este contexto genético pues realmente pueda desarrollarse esta enfermedad, ¿no?, que estas células endometriósicas con estas alteraciones puedan adaptarse y sobrevivir fuera del útero en unas condiciones que cualquier célula normal normalmente moriría. La pubertad, o sea, yo cuando me formaba siempre me decían, la endometriosis es típico de la mujer que se diagnostica a partir pues, de cerca de los 30 años, pero realmente el momento en el que aparece, luego os he puesto una gráfica donde se ve, es en la pubertad. Es decir, si es una enfermedad hormonodependiente, va a debutar precisamente cuando hay más impregnación hormonal, que es esta pubertad. Y a partir de los 20 años, el riesgo de desarrollar una endometriosis disminuye. Es decir, es en estos primeros años de vida ginecológica donde van a ser críticos para su debut. Y como es hormonodependiente, cuando llegamos a la menopausia, habitualmente, pues la lógica nos dice que esta enfermedad se va a controlar, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Y esto es importante tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos y qué factores de riesgo tienen como para que una vez llegada la menopausia sus síntomas persistan o incluso en algunos casos más inusuales la enfermedad siga progresando. Vale. La presentación clínica de la endometriosis es muy variada y también se le asocian diferentes trastornos, ¿vale? Y esto es uno de los hándicaps a la hora incluso del diagnóstico. Vamos a hablar poco del diagnóstico porque no había tiempo, pero normalmente o hasta ahora se tardaba hasta casi unos 10 años en establecer el diagnóstico de la endometriosis. Esto es multifactorial. Una de las causas es pues, que realmente la presentación es muy variada, pero también porque hay poca conciencia social y durante mucho tiempo se ha normalizado que el dolor menstrual es normal. Gracias a toda esta revolución menstrual que está habiendo ahora y de empoderamiento de la salud femenina,
ya te llega la mujer a la consulta diciendo que tiene dolor de regla, tiene sangrado menstrual abundante, tiene dolor con la penetración, cuando tiene la regla pues tal vez molestias al orinar, al defecar, es decir, en muchas ocasiones es la propia mujer la que te viene a la consulta con un diagnóstico autodiagnosticada de endometriosis. Como vemos en esta diapo, no solo tendremos mucha clínica ginecológica muy relacionada con este contexto de dominancia estrogénica y de inflamación crónica que puede afectar a la fertilidad, nos puede dar problemas en el desarrollo del embarazo normal, puede ser causa de dolores crónicos, de fatiga, de problemas digestivos, de migrañas y de alteraciones metabólicas. Muy importante, aquella adolescente con migrañas, hipermenorreas y dolor menstrual desde la menarquia, ojo, que son factores de riesgo que nos tendrían que poner alerta que esta chica no desarrolle una endometriosis en un futuro o que ya esté debutando en ella. Como vemos también, como os decía, muchos trastornos asociados a esta endometriosis, ¿no? Este contexto del que hablaremos ahora, inflamatorio, de estrés oxidativo, de hormonodependencia, pues también se asocia a otros trastornos proliferativos como miomas, pólipos, mamas fibroquísticas, un riesgo incrementado cardiovascular, metabólico, de alteraciones digestivas que típicamente nos han dicho síndrome de intestino irritable o que ahora ya sabemos que es una nomenclatura obsoleta y que estamos hablando de diferentes tipos de disbiosis, ¿no? La colitis ulcerosa también está incrementada el riesgo. Enfermedades autoinmunes. Hay una incompetencia del sistema inmunitario de eliminar estos focos de células endometriósicas que se implantan, ¿no?, a nivel pélvico. Y obviamente también podemos tener más riesgo oncológico, como ya veremos después, porque hay muchos genes que se han identificado en la endometriosis que se comparten con procesos proliferativos y cáncer. Vale, entonces, hay muchísimas teorías, si vemos toda la sintomatología que es tan variada, ya nos podemos hacer una idea de la complejidad de esta enfermedad, ¿no? Habrá diferentes mecanismos subyacentes implicados y diferentes teorías que se han ido desarrollando. La típica, la primera que se describe es la teoría de Samson, que hablaba de la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada es un fenómeno que afecta súper habitual, que tienen la mayoría de mujeres, ¿no? Normalmente el 90% de las mujeres, de las personas que menstruan, habitualmente pues, la menstruación se evacúa, o sea, el endometrio que se descama se evacúa a través del cuello uterino hacia la vagina, ¿no? Pero hay un tanto por ciento que a través de las trompas puede acabar en la cavidad pélvica. Este fenómeno es el de menstruación retrógrada. El 90% de las mujeres tienen esto durante su ciclo menstrual habitual, pero no el 90% de las mujeres, ¿no? Tiene endometriosis, por suerte. Entonces, simplemente esto es una de las teorías que explicaría pues, que estas células endometriósicas se pueden implantar a nivel de la pelvis, ¿vale? Y generar lesiones, estos focos endometriósicos. La cosa es que, sumado a que un sistema inmunitario que no puede eliminar estos focos de endometriosis, se quedan ahí, factores inflamatorios, fibrosis, ¿no? Y esto puede crear estos síndromes adherenciales, pseudoquistes endometriósicos, etc. No explica, esta teoría se queda corta para explicar, pues por ejemplo, aquellas personas que no tienen útero pero que van desarrollando una endometriosis o aquellas localizaciones a distancia, ¿no?, de la endometriosis. Entonces, hay otras. ¿Cómo vendría a ser la metaplasia celómica? La metaplasia celómica consiste en, bueno, explicaría que células del peritoneo, es decir, que tienen un origen embriológico común con el endometrio, se acaban transformándose por procesos de metaplasia en tejido endometrial en unas condiciones concretas, ¿no?, bajo ciertos estímulos. Esto sería una de las teorías, y la otra es la que cada vez tiene más y más peso, ¿vale? Y que explicaría la mayoría de presentaciones de la endometriosis, sería la teoría de las células madre o stem cells, ¿no? Que según esta teoría, pues estas células, estas stem cells podrían migrar o activarse en el peritoneo, ¿de acuerdo?
y desde ahí, bueno, pues y acabándose, o sea, se acaban desarrollando, se acaban convirtiendo en células endometriósicas. Y allí donde estén, pues pueden aparecer estos focos de endometriosis. Estas son las hipótesis clásicas. A estas hipótesis se le suman pues diferentes mecanismos que le dan peso. Cada vez más sabemos y hablamos de esta dependencia hormonal, es decir, de estos diferentes polimorfismos y variantes genéticas a nivel del receptor del estrógeno y de la progesterona que nos explicarían esta situación de dominancia estrogénica y de resistencia a la progesterona, que poco hablamos de la resistencia a la progesterona, pero que precisamente es uno de los mecanismos claves en la progresión de la endometriosis. Luego sabemos que hay, como os decía, una pérdida de la vigilancia inmunológica y esto permite que estas células ectópicas sobrevivan y sigan proliferando. Y luego, como no, casi últimamente solo hacemos que hablar de microbiota, ¿no? Pues también del papel concretamente de la microbiota uterina, ¿vale? Y de la microbiota peritoneal en el inicio y el desarrollo y progresión de la endometriosis, porque un desequilibrio de esta microbiota, pues sabemos que puede afectar, puede ser causa de inflamación local, disfunción inmunitaria y en consecuencia, pues desarrollo de las lesiones. Vamos a hablar con un poquito de más detalle de todos estos mecanismos, los grandes mecanismos implicados en el desarrollo de la endometriosis, porque posteriormente varios de ellos los iremos un poco desgranando, porque como os decía antes, van a ser posibles targets terapéuticos súper interesantes, ¿vale? Uno, todos sabemos que hay un contexto de inflamación. Principalmente estas dos vías que os he puesto aquí, la COX-2 y NLRP3. NLRP3 es uno de los inflamosomas más estudiados que tenemos y que está regulado, entre otros factores, por el nivel de estrógenos y progesterona. Es tan importante que, por ejemplo, las mujeres cuando entran en menopausia y disminuyen estos niveles de estrógenos y de progesterona, pues se activa, vamos, este inflamosoma y es el que está relacionado directamente con el aumento del riesgo cardiovascular y enfermedades neurodegenerativas, entre otros trastornos que tantos preocupan, ¿no?, a las mujeres cuando llegan en esta etapa, y es precisamente bajo este contexto, ¿no?, bajo este argumento, el motivo que se apoya la terapia hormonal sustitutiva, ¿de acuerdo? Para proteger, para bloquear este inflamosoma que se bloquea, ya os lo digo, no solo con estrógeno, sino también con progesterona bioidéntica, ¿vale? Cuando hable de progesterona, yo hablo de progesterona bioidéntica, no de gestágenos, que son los derivados de la progesterona y que no aportan los mismos beneficios a nivel metabólico, inmunitario ni inflamatorio que la progesterona bioidéntica. Entonces, tenemos esta inflamación que, como decía, depende de los estrógenos, depende de diferentes moléculas citoquinas proinflamatorias que van a estar aumentadas. Encontramos también un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, como os decía, COX-2, NLRP3, también prostaglandinas, ¿vale? Y diferentes quimiocinas. Vamos a tener una apoptosis alterada. La apoptosis, como todas sabéis, es la muerte celular, ¿no?, programada. Pues hay una cierta resistencia a la apoptosis, que esto va a favorecer básicamente que estas células anómalas y estos implantes sobrevivan. Dentro de la apoptosis, factores que van a modular esta resistencia a la apoptosis, de nuevo, los estrógenos, esta dominancia estrogénica va a bloquear la apoptosis. La resistencia a la progesterona bloquea la apoptosis. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar que disminuir el nivel de estrógenos y favorecer el nivel de progesterona nos va a permitir regular la mayoría de mecanismos implicados en la endometriosis, ¿vale? También tenemos una activación del factor nuclear kappa beta que va a contribuir a esta resistencia a la apoptosis, entre otros mecanismos, un incremento del factor de crecimiento transformador beta 1, que también tiene un papel muy importante a nivel metabólico y en el efecto Warburg, que luego hablaremos de él, pero es una de las estrategias terapéuticas que tenemos que modular. Bueno, en fin, tenemos esta apoptosis alterada, tenemos un contexto de estrés oxidativo aumentado que va a afectar a la salud de nuestras mitocondrias, y este contexto de estrés oxidativo, pues al final
es una situación de dañar tejidos, favorecer más la inflamación y la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos que va a favorecer que estas lesiones cada vez crezcan más y sean más infiltrativas, ¿vale? De nuevo, en este contexto de estrés oxidativo, el papel de los estrógenos es importantísimo, la COX-2, las prostaglandinas, una situación de exceso de hierro también, ¿vale? Luego tenemos procesos de invasión, ¿vale? Es decir, lo que decía, que estas lesiones sean infiltrativas y de hecho, como os podéis estar viendo, estas células endometriósicas se van a comportar prácticamente igual que lo haría una célula tumoral, ¿vale? Si nos ponemos a mirar con lupa cómo funcionan, estaríamos ante cualquier proceso oncológico, pero la diferencia es que no solemos tratarlo como tal, como lo haríamos con un proceso oncológico. Entonces tenemos estos mecanismos de invasión. En estos mecanismos de invasión es súper interesante porque hay la activación de un oncogen, el CEMIC. El CEMIC es un oncogen que está implicado en la aparición de más de 50 tumores humanos, ¿vale? Está sobreexpresado, perdón, no en 50 tumores, en más del 50% de los tumores humanos. Y además también tiene un papel muy importante en bloquear la autofagia. La autofagia es un proceso vital para mantener el equilibrio celular, ¿vale? Que posteriormente hablaremos y que, como no, en la endometriosis pues está afectada. Y también tenemos en este proceso tenemos una hiperactivación de otra proteína que es fundamental para... es una proteína que estimula que una célula pueda sobrevivir en condiciones de hipoxia, que es la HIF-1 alfa. Entonces también está implicada, está sobreexpresada y está implicada en estos mecanismos de invasión y, como os decía, favorece que esta célula endometriósica pueda vivir en unas situaciones pues, que cualquier célula normal debería morir. Hay procesos de proliferación y adhesión celular también implicados que hacen que estas células endometriósicas siempre estén activas, ¿vale? Y que se multipliquen y crezcan a una velocidad increíble. Como os decía, procesos de angiogénesis e inervación aumentados, ¿vale? Que contribuyen no solo a que se forman nuevos vasos, sino a estos cuadros de dolores crónicos, ¿vale? Y bueno, aquí pues los factores que influyen pues son, por ejemplo, el VEGF, la angiopoyetina, el factor de crecimiento de hepatocitos, ¿vale? Hay una alteración en el metabolismo, lo que os comentaba del efecto Warburg muy característico de las células tumorales, de las células cancerígenas y en consecuencia también esto contribuye a una disfunción de nuestras mitocondrias. Y la disfunción mitocondrial es uno de los procesos implicados en el estrés oxidativo y en el envejecimiento de todos los órganos y sistemas. Y por último, hay toda una serie de factores que están involucrados en la fibrosis que va a contribuir pues, que haya este síndrome adherencial tan característico. Como os decía, el componente genético cada vez tiene más peso. Antes os he dicho que había varios oncogenes que se comparten tanto la endometriosis como diferentes, descritos en diferentes tumores, ¿vale? Y además también tenemos muchas mutaciones genéticas y cambios epigenéticos a nivel del receptor de estrógeno y de progesterona y de mecanismos de señalización celular. Todo ello lo que al final va a contribuir es a un ambiente, pues como os decía, de estrógenos altos, de una resistencia a la progesterona y de un contexto de inflamación muy importante, que al final todo ello junto contribuye a que tengamos una enfermedad que va a ser persistente, dolorosa y obviamente bastante difícil de tratar. Todas estas mutaciones genéticas, como vemos aquí, van a contribuir incluso a que en los tratamientos que normalmente disponemos pues acaben fallando, aunque aparentemente de entrada la mujer pueda notar una mejoría en un periodo de menos de 2 años, muchas veces acaba siendo inefectivo, o evoluciona la clínica, las lesiones o reaparecen los síntomas.
Vale, entonces nosotros podemos nacer con un contexto genético X, pero todo lo que viene siendo el exposoma, es decir, desde nuestra vida uterina a qué estamos expuestos, si a disruptores endocrinos, si a niveles de cortisol muy elevados provenientes de nuestra madre, ¿vale? Y ya nosotros ya tenemos esta predisposición genética, esto ya nos hace ganar tickets para que luego acabemos desarrollando una endometriosis. Cómo vivamos hasta la pubertad, el estilo de vida en el sentido, esta tendencia a la obesidad, al sedentarismo, el tipo de alimentación, todo esto van a ser inputs negativos que van a alimentar un contexto de inflamación que puede ayudar al desarrollo de una endometriosis. Y luego, una vez empezamos a tener la menstruación, ¿no? Estos primeros años posmenarquia, como veis en este esquema, van a ser claves para el desarrollo de la endometriosis. Muy bien, entonces cuando establecemos esta mirada funcional de la endometriosis, ¿cuáles deberían ser nuestros objetivos terapéuticos? Obviamente lo primero es mejorar la calidad de vida de esta mujer y aliviar, y eso lo vamos a hacer a través de aliviando sus síntomas. Seguramente cuando mejoremos este contexto de forma indirecta vamos a ir reduciendo el tamaño de las lesiones y controlar su progresión. Muchas veces tal vez no vamos a hacer que esta lesión desaparezca, pero sí que podemos modular el contexto de inflamaciones ahora que mejoren los síntomas y evitaremos que siga evolucionando. En algunas mujeres va a ser muy necesario e interesantes para ella preservar y restaurar la fertilidad, por lo tanto puede ser otro de nuestros objetivos terapéuticos, ya sea desde el deseo de que se busque un embarazo de forma, digamos, más natural o para prepararnos previo a alguna técnica de reproducción asistida. Y luego también va a ser importante identificar otros trastornos sistémicos que pueden estar relacionados con la endometriosis y que va a ser importante abordarlos para que de forma sinérgica nos ayude a mejorar pues toda la sintomatología y la evolución de la enfermedad. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues interfiriendo en los principales mecanismos de acción que hemos comentado, pero sobre todo, y en los que vamos a intentar hablar hoy, en el desajuste metabólico, en este efecto Warburg, del que ahora hablaremos detalladamente, los desórdenes hormonales, pero sobre todo vamos a hablar más de la resistencia a la progesterona, los procesos inflamatorios locales y externos, el papel de la microbiota en el sistema inmunitario y en el desarrollo de la endometriosis. Y luego la carga emocional. Nuestras mujeres viven, o sea, es muy importante su contexto biopsicosocial. Tienen unos niveles de estrés súper elevados, una carga mental brutal, que no da lugar y viven en un estado de un sistema nervioso simpático activo completamente, constantemente, que no va a dar lugar al autocuidado, ya que muchas de las intervenciones o estrategias terapéuticas que planteemos, cambios en el estilo de vida que van a ser fundamental, no puedan aplicarse porque no tienen estos espacios de autocuidado. Entonces, muchas veces empezar por el abordaje de este contexto biopsicosocial y del factor estrés y carga mental va a ser el primer paso para luego poder hacer el resto. Entonces empezamos con este desajuste metabólico, este efecto Warburg. El efecto Warburg es un fenómeno que ocurre en algunos tipos de células. Yo os lo he comentado antes a modo spoiler, sobre todo en la célula tumoral o que tiene un crecimiento anormal, ¿vale? Entonces, tienen la peculiaridad que estas células, aunque tengan suficiente oxígeno, prefieren producir energía a partir de la glucosa usando la fermentación, es decir, usan la glucólisis anaerobia en vez de la respiración mitocondrial. ¿Esto qué les permite? Esto les va a permitir obtener energía mucho más rápido, aunque sea una energía menos eficiente, generar metabolitos que van a ayudar a crecer y dividir estas células, es decir, va a contribuir a este crecimiento celular aberrante del que hablábamos y, como comentaba antes, a sobrevivir en unos entornos inflamados y con mucho menos oxígeno. Entonces, ¿qué sabemos? Que las células endometriósicas son células que tienen un daño en la mitocondria, que van a tener un alto consumo de glucosa, van a tener una rápida proliferación y que esta mitocondria no va a utilizar la vía de la fosforilación oxidativa
para conseguir energía, sino que va a utilizar la vía de la glucólisis en presencia de oxígeno o no. Ya hemos visto antes que teníamos la sobreexpresión de algunas proteínas que permitían a esta célula de endometriosis vivir en condiciones de hipoxia. ¿Vale? Entonces, muy curioso porque esto es un fenómeno que, como os decía, pues ya se ha observado en diferentes trastornos tumorales y hay estudios, no os los he puesto aquí, pero os lo digo, que ya han visto cómo modular este efecto Warburg, es decir, este metabolismo aberrante de la célula endometriósica usando fármacos que tenemos conocidos como la metformina, ¿vale? Y también el letrozol. Entonces, tanto la metformina como el letrozol sí que es verdad que es un fármaco de segunda línea para el tratamiento de endometriosis. No sé hasta qué punto en nuestro medio es muy habitual utilizarlo. Sí que es verdad que en otros países tienen como están más acostumbrados a su uso. Pensamos que el letrozol es un inhibidor de la aromatasa, ¿vale? Luego hablaremos un poco por encima de la aromatasa, pero es la enzima que produce estrógenos a nivel ovárico y a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, también a nivel del tejido adiposo. Y es un tratamiento que usamos habitualmente como adyuvante de los cánceres de mama hormonodependientes, mayoría de veces en mujeres posmenopáusicas, pero también, pues esto, hay algún estudio en aplicación en endometriosis al modular la aromatasa, pero también nos ayuda pues, a mejorar este efecto Warburg. Vale. Con más detalle, lo que pasaría concretamente en la endometriosis. Entonces, hemos explicado que existe una reprogramación metabólica de la endometriosis y que existe esta disfunción mitocondrial. Entonces, la hipoxia en la cavidad peritoneal va a activar el factor este que comentamos, el HIF-1 alfa, como veis aquí, el factor inducible de hipoxia 1 alfa, que va a ser una proteína clave que va a permitir, como os decía, que estas células endometriósicas se vayan a poder adaptarse en las condiciones donde no hay oxígeno, ¿vale? Y también no solo hace eso, sino también que incrementa la expresión de genes glucolíticos y suprime la fosforilación oxidativa, es decir, que va a permitir que esta glucólisis anaerobia que comentábamos anteriormente como principal mecanismo para obtener la energía, pues tenga lugar. Entonces, estos cambios lo que van a producir, como vemos en este esquema, es un aumento del lactato, de las especies reactivas y de citoquinas proinflamatorias. En este esquema de aquí en concreto, pues lo relacionan con el impacto que puede tener a nivel de la fertilidad. Sabemos que la endometriosis es una enfermedad que afecta a la fertilidad por diferentes mecanismos y aquí vemos contribuye a la fibrosis y a las adherencias, tiene un impacto negativo sobre la maduración ovocitaria, disminuye la implantación embrionaria y además tiene un impacto sobre esta señalización hormonal que va a favorecer pues esto que comentábamos de esa resistencia a la progesterona, ¿vale? Y daño en el DNA y más estrés oxidativo. Vale. Entonces, este aumento de lactato, volvamos al tema del lactato, lo que va a hacer es que genera un microambiente que va a ser más ácido e inflamatorio y que va a facilitar a este sistema inmunitario pues que se evada y, como me repito, va a hacer que estas lesiones pues sobrevivan. Por otro lado, esta mayor oxidación de los ácidos grasos va a proporcionar una fuente alternativa de energía que no va a ser la habitual, ¿vale? Entonces, se va a alimentar muchísimo, no solo de glucosa, sino también de glutamina. Y esto es interesante porque muchas veces desde la medicina funcional usamos mucho la glutamina como apoyo de mucosas intestinales en contextos pues, de disbiosis, SIBOS, etcétera, ¿vale? Entonces, tal vez en este caso, pues según el contexto de la mujer, sería un suplemento que también no nos interesaría mucho aportar, no de entrada, ¿vale? Muy bien. Como os decía, vamos a tener una disfunción mitocondrial y uno de los genes que están más implicados en esta disfunción mitocondrial va a ser, entre otros, pues la sobreexpresión de este oncogen, del CEMIC, ¿vale? Que va a contribuir
pues a este aumento de las especies reactivas de oxígeno, es decir, que haya más estrés oxidativo, va a contribuir a este efecto Warburg, como decíamos, ¿vale? Y va a inducir a una mayor dependencia de nutrientes como glutamina y glucosa, que lo que va a hacer, pues, al final, lo que acabamos de ver, ¿no? Que estas células sigan proliferando de una forma desordenada y aberrante, que se escape de los mecanismos de muerte celular programada. En este estudio aquí, básicamente, pues como que confirman esta disfunción mitocondrial como uno de los mecanismos subyacentes al desarrollo de la endometriosis con bastante peso, y la necesidad, ¿no?, pues de hackear estas mitocondrias como una posible diana terapéutica cuando abordamos la endometriosis. ¿Y cómo podemos hackear estas mitocondrias? Bueno, primero, ¿cómo vamos a poder hackear el efecto Warburg? Entonces, el objetivo va a ser, pues, reducir este metabolismo glucolítico que está alterado, ¿vale?, para controlar el crecimiento celular. Esto lo podemos hacer a través de la nutrición. La nutrición, yo creo que toda la gente ya sabe la importancia de la dieta antiinflamatoria en diferentes trastornos hormonales, pero en la endometriosis más, y con tendencia a un bajo índice glucémico. Incluso según cada caso puede ser interesante la introducción de una dieta cetogénica o de forma progresiva, después de cierto tiempo, con una low carb o periodos de keto, algún ayuno prolongado para hackear todo este efecto Warburg. Si no, si básicamente nuestra paciente no tolera todas esas estrategias nutricionales que pueden ser más radicales, pues al menos una dieta antiinflamatoria donde se reduzca o básicamente no haya azúcares refinados, ultraprocesados, un buen aumento, aporte de fibra prebiótica a través del butirato. Luego al final hablamos de la importancia del butirato, grasas saludables, omega 3, aceite de oliva virgen, extra, frutos secos y las crucíferas, y sobre todo porque tienen principios activos como el sulforafano o el 3-indocarbinol, que nos ayuda al detox hormonal y además son súper antioxidantes. Nos ayudan a la vía de la conjugación con la glutatión, que es una de nuestras principales vías antioxidantes, y a nivel del detox hormonal apoya muchísimo la primera fase y la segunda fase. La hidroxilación, la conjugación con glutatión, y puede ser un soporte también, pues, bueno, aporte de antioxidantes. En las otras rutas del detox, como la metilación, la sulfatación, no tienen tanto peso, pero bueno, que al final son unos aliados muy, muy interesantes y son una buena fuente de azufres que nos puede ayudar, pues, también, como les decía, la sulfatación. A nivel de estrategias metabólicas, bueno, deben ser muy individualizadas, pero el ayuno intermitente, el ejercicio regular, sobre todo si puede ser en ayunas. ¿Por qué? Porque 30-40 minutos de ejercicio en ayunas nos activa la vía súper antiinflamatorio, porque nos va a activar la vía del AMPC cíclico, y esto pues se ha visto que contribuye a regular todo este efecto Warburg y otros beneficios a nivel hormonal. Aumenta, por ejemplo, la SHBG, que es la hormona que transporta los estrógenos, entonces pues nos permite que haya menos estrógeno libre, y esto pues nos mejora este contexto de hiperestrogenismo, ¿de acuerdo? También nos modula la aromatasa. Entonces, hacer ejercicio regular en ayunas, súper, súper interesante. Una buena higiene del sueño y unos ritmos circadianos básicos, ¿vale? Y como suplementos, algunos que os he puesto aquí: la cúrcuma, el omega 3, el NAC, obviamente el Q10, que es un antioxidante, y la berberina, que actuaría como la metformina, pues nos va a ayudar a todo este efecto Warburg. Y aquí os he puesto que además necesitamos una regulación hormonal, facilitando el detox hepático y optimizando la progesterona. Vale. Las causas de disfunciones mitocondriales, algunas son innatas, es decir,
podemos tener varias mutaciones genéticas que van a contribuir a esta disfunción mitocondrial. El envejecimiento hace que nuestras mitocondrias funcionen peor, pero la mayoría de factores que contribuyen a la disfunción mitocondrial son modificables. La inflamación crónica, el sedentarismo, ciertos tóxicos, falta de flexibilidad metabólica, el estrés crónico, la alteración de los ritmos circadianos. Entonces, ¿queremos mejorar nuestras mitocondrias? Mirad todas las cosas que podemos hacer, ¿vale? Que dependen pues, de nosotros como terapeutas para recomendarlo y de las mujeres, ¿no? Vale, hemos visto el efecto Warburg y ahora vamos a pasar a este desajuste hormonal que hay y la resistencia a la progesterona. Y para ello vamos a hablar de la relación entre este efecto Warburg, la autofagia y la gestión hormonal. Vale, entonces, la autofagia es un proceso clave para mantener este equilibrio celular, ¿de acuerdo? Y vemos que es uno de los mecanismos que va a estar disminuido en la endometriosis, contribuyendo a esta supervivencia de las células, a la inflamación crónica y a la resistencia hormonal. Entonces, el CEMIC que os hablaba, este broncogen, su sobreexpresión se va a relacionar con una menor expresión de BCLIN1, ¿vale? Que es imprescindible para este proceso de autofagia y este equilibrio energético. Entonces, bueno, es uno de los factores que apoyan pues, que la autofagia esté disminuida en la endometriosis. Este contexto va a hacer que haya un aumento del estrés oxidativo, ¿de acuerdo? Este efecto Warburg, y además vamos a encontrar pues que, bueno, lo que os decía, ¿no? Pues que este efecto Warburg y esta autofagia van a estar íntimamente relacionadas. Es que todo esto lo hemos visto antes, perdonad. ¿Y qué tiene que ver con la autofagia con el ciclo hormonal? Bueno, pues que en un ciclo menstrual sano, las propias hormonas, los estrógenos y la progesterona regulan la autofagia. De hecho, el estrógeno que domina en la fase 1 del ciclo menstrual inhibe la autofagia, ¿de acuerdo? Y en la fase lútea y en la menstruación vemos un aumento de la autofagia. Esto está regulado porque la progesterona estimula la autofagia, ¿vale? La eliminación, sobre todo de células que no interesan. ¿Por qué? Y modela también la inmunidad a nivel de las células endometriales y facilita pues, que pueda haber esta descamación menstrual de forma ordenada. Esto es interesante porque también en este segundo momento del ciclo es el momento donde hay más catecolestrógenos. Los catecolestrógenos también van a estimular la autofagia, van a inhibir la autofagia, ¿de acuerdo? Los catecolestrógenos son los metabolitos de los estrógenos, ¿vale? Pero que tienen una acción mucho más inflamatoria que el estrógeno original. A veces se escapan del detox, ¿vale? Y se quedan y se pueden reunir, se unen de nuevo al receptor de estrógeno que pueda haber en el útero, en ese foco endometriósico, ¿de acuerdo? Con una acción mucho más proliferativa que no el estrógeno original. Entonces nos interesa mucho tener un buen nivel de progesterona, ¿de acuerdo? Para poder mantener, o sea, ayudar a que estos procesos de autofagia tengan lugar y favorecer esta eliminación de los catecolestrógenos y de estas células endometriósicas y del tejido endometrial, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasa en la endometriosis? Pues en la endometriosis este fenómeno va a estar alterado, pues como vemos en este esquema. Un contexto de inflamación lo que va a hacer es que haya pues, diferentes moléculas inflamatorias. Aquí en esta han puesto el factor de necrosis tumoral alfa. Esto lo que va a hacer es que haya variante, esta inflamación crónica puede variar la expresión genética, mecanismos epigenéticos del receptor de alfa de estrógeno, que sea a la alza, y cuando aumenta la expresión del receptor alfa de estrógeno, disminuye el receptor beta, el receptor de progesterona, ¿vale? Tipo B, que es el que tiene una acción más, favorece esa acción tan antiinflamatoria y antiproliferativa y inmunomoduladora de la progesterona, ¿de acuerdo? Este receptor, o sea, va a haber además una hiperactivación, este contexto de inflamación hiperactiva la aromatasa, sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, contribuyendo aún más a esta producción excesiva de estrógeno. Todo este contexto, ¿vale?, va a hacer que haya una menor expresión de diferentes marcadores de autofagia, como estos que salen en este esquema, ¿de acuerdo? Y al final,
lo que se produce es que va a haber una menor expresión de factores que están implicados en el control de la apoptosis, ¿vale? Menos autofagia y menos apoptosis, por lo tanto, más crecimiento. En este paper en concreto, ¿de acuerdo? Utilizan este principio activo que está presente en una planta, en la Artemisia, en concreto, y ven pues como hay una reducción de los factores de necrosis tumoral alfa, todo este contexto de hiperestrogenismo disminuye, con eso mejora pues el nivel de autofagia y de apoptosis. ¿Cómo podemos potenciar la autofagia? Bueno, en este paper de aquí ven otra vía implicada en la disminución de la autofagia, que es la expresión esta del HIPO-YAP, bueno, de la proteína YAP, ¿de acuerdo? Que está implicada en la modulación de mTOR y también, bueno, en otras, o sea, lo que se ha observado es que, por ejemplo, cuando hay esta vía está poco activa, es uno de los mecanismos que están implicados en la resistencia a la progesterona propia de la endometriosis, ¿no? Entonces, intentando mejorar esta vía, también veíamos que esta resistencia a la progesterona también se regulaba. Vale, entonces, ¿cómo podemos mejorar la autofagia? De nuevo, a nivel de suplementación interesante, vuelve a tener lugar la cúrcuma, el resveratrol y la quercitina. La dieta rica en grasas y baja en carbohidratos también nos ayudan a mejorar esta autofagia. Los periodos de ayuno intermitente pueden ser interesantes, ¿vale? Y el ejercicio físico. Al final, todo es lo mismo, pero también someter a nuestro cuerpo a estímulos horméticos, es decir, pequeños momentos de estrés, como puede ser sauna, baños fríos, ¿de acuerdo? Situaciones de hipoxia e hiperoxia. Estos pequeños estresores para el cuerpo nos ayuda a mejorar todo este contexto de autofagia y también de salud mitocondrial. Bueno, me voy a pasar este paper, pero básicamente lo que da apoyo a cómo la cúrcuma nos ayuda pues, a modular todo este contexto pues, de alteración metabólica, de la vía modular la apoptosis, el estrés oxidativo y también la autofagia, pues como vemos en este esquema, lo tenéis aquí pues si lo queréis revisar, ¿de acuerdo? Y también en algunos lo comparan incluso como vemos con el dienogest. En este caso, por ejemplo, miran la actividad de la superóxido dismutasa, que es la principal enzima relacionada con el estrés oxidativo, ¿no? Y vemos cómo la acción de la cúrcuma es mucho mayor que no el dienogest. El dienogest es el mejor gestágeno que tenemos para la endometriosis, ¿de acuerdo? Superaba con creces los otros gestágenos que teníamos, pero en muchas mujeres al año o 2 años de su inicio reportan un empeoramiento de la sintomatología o se ha visto progresión de la enfermedad. Y esto es porque son los casos donde hay variantes genéticas a nivel del receptor de la progesterona o un contexto de resistencia a la progesterona. Bueno, nada. Luego también muy interesante, la cúrcuma inhibe la piroptosis. La piroptosis es un tipo de muerte celular programada, ¿vale? De muerte celular no programada, es decir, no es como la apoptosis que todo es ordenado y limpio, sino que sería parda y hay una inflamación increíble, depende de las caspasas y otras moléculas súper inflamatorias y produce muchas moléculas proinflamatorias cuando tiene lugar, ¿no? Entonces también se ha visto que la curcumina nos ayuda a modular esta piroptosis y porque reduce este inflamosoma del que hablábamos, del NLRP3, ¿de acuerdo? Y bueno, y con ello también todas estas interleucinas más proinflamatorias. Entonces, la resistencia a la progesterona es uno de los mecanismos claves para la progresión de la enfermedad de la endometriosis. Hablamos muchísimo de los estrógenos y los estrógenos los podemos tener incrementados por 3 vías. Ya os he hablado de la hiperactivación de la aromatasa, más que la ovárica, la que se encuentra a nivel del tejido adiposo. Por lo tanto, si tenemos una mujer con un sobrepeso, obesidad, mucha grasa central, pues modular este contexto, ganar masa muscular, y disminuir este tejido adiposo que normalmente va a tener un contexto de mucha inflamación, nos va a ayudar a muchas cosas, ya hemos visto, ¿no? Pues a mejorar el contexto metabólico, hormonal, inflamatorio, estrés oxidativo.
Luego también tenemos que los focos endometriósicos tienen aromatasa. Entonces esto hace que ellos mismos puedan seguir generando estrógenos pese a que estemos con un tratamiento hormonal que nos va a bloquear el ciclo ovárico, pero no tiene tanto impacto a nivel de esta aromatasa periférica, ¿vale? Y propio estrógeno producido por el ovario, y luego si además tenemos un estroboloma, es decir, todo un mecanismo de la microbiota que no funciona bien, pues esto también va a contribuir a que haya una recirculación de los estrógenos que no se han podido eliminar completamente hacia pues los órganos diana, ¿vale? Y luego si tenemos un mal detox hepático, pues también va a contribuir a una situación de dominancia estrogénica, ¿vale? Este receptor esta resistencia a la progesterona va a afectar a la expresión del receptor a nivel de los tejidos del endometrio, ¿vale? Hay menos receptividad endometrial, hay diferentes mecanismos que van a hacer que este receptor pueda estar suprimido. Hay varias vías de señalización celular que afectan, citoquinas proinflamatorias, y luego puede ser que haya varios microRNAs que van a bloquear el receptor de progesterona A y el B, que es el que, como hemos visto antes, depende de los estrógenos. Entonces, esta resistencia a la progesterona, ¿qué impacto tiene en la enfermedad? ¿No? Pues vamos, mayor proliferación de tejidos ectópicos, trastornos en la maduración endometrial y en la posibilidad de una implantación del embrión, un aumento de la inflamación crónica que va a empeorar pues, todo este dolor y la respuesta inmunitaria que va a estar más desregulada. Y además sabemos que la progesterona lo que hace es de una acción muy antiinflamatoria, va a inhibir el factor nuclear kappa beta y la COX-2, es decir, va a permitir que disminuyan las prostaglandinas, el lactato del que hablábamos y también las citoquinas. Va a aumentar la glucólisis, entonces esta situación de resistencia a la progesterona aumenta la glucólisis, disminuye la función mitocondrial y favorece la inflamación crónica y hace que tengamos un efecto terapéutico de los gestágenos sintéticos disminuido, incluido también el dienogest. Aquí veis, por ejemplo, ¿no? El hipo ya que hemos visto antes, los microRNAs que van a afectar a la expresión del receptor bloqueándolo, factores de crecimiento que también afectan, que estaban implicados en la autofagia y en el efecto Warburg, que también están implicados en esta resistencia a la progesterona y muchos otros factores. Los disruptores endocrinos, que siempre decimos, bueno, afectan, ¿no? Hablamos mucho de disruptores endocrinos y hiperestrogenismo, ¿no? Pero también afectan a esta resistencia a la progesterona, tenemos evidencia de ello, por diferentes mecanismos sobre el receptor, este receptor beta, cómo se expresa, ¿de acuerdo? Y también contribuyendo pues, a esta inflamación y afectación del sistema inmunitario. Por lo tanto, otra de las estrategias que deberíamos llevar a cabo es disminuir toda esta toxemia, tóxicos ambientales y disruptores endocrinos que las mujeres, por toda esta presión social que tenemos, somos unos targets increíbles porque nos ponemos 1000 maquillajes, 1000 cremas, nos teñimos el pelo, nos pintamos las uñas y al final todo esto, todo lo que nos ponemos en la piel, el 60% pasa a nuestra circulación, ¿de acuerdo? Y se acaba haciendo esta acción estrogénica e inflamatoria y contribuyendo a la resistencia a la progesterona. Los metales pesados también es una cosa que tenemos que tener en cuenta, las amalgamas en la boca, que cada vez se ponen menos, pero hay muchas mujeres intoxicadas por mercurio y esto afecta a este contexto de inflamación, mal detox estrogénico y contribuye a la progresión de la enfermedad. Y luego tenemos otros tóxicos como las micotoxinas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos todo el tema importantísimo, ¿no? Una estrategia sencillísima es revisar qué tipo de dispositivo usa esta mujer para recolectar su sangrado menstrual. Los tampones y las compresas al uso, aquellas que salen por la tele, habitualmente están llenos de disruptores endocrinos. Las digoxinas, que son una de los disruptores endocrinos con más evidencia sobre el papel en la endometriosis, pues sabemos que están presentes en los tampones. Y la mucosa vaginal absorbe el 80% de todo lo que entra en ella, es decir, tiene una capacidad de absorber mucho mayor que no el intestino. Por lo tanto, creo que es fundamental pues, interferir por ahí, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos mejorar el contexto estrogénico? Bueno, pues tendremos que disminuir, como decíamos, la exposición a disruptores endocrinos, modular la producción de estrógenos al modular la aromatasa, y eso lo hacemos con el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio físico, y luego tenemos algún fitoterápico, como por ejemplo el extracto de uva, que puede ser bastante interesante para modular la aromatasa. La aromatasa también depende de la vitamina D, por lo tanto, en la endometriosis ya no hay discusión que hay que optimizar los niveles de vitamina D y tener a nuestras mujeres por encima de 50-70 nanogramos decilitro. Mejorar el detox estrogénico a nivel hepático y también a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Un buen estroboloma es imprescindible. Mejorar la producción de progesterona o al menos intentar modular esa resistencia a la progesterona y cuidar nuestro microbiota intestinal. Y la mayoría de cosas se pueden hacer a través del estilo de vida. Aquí os he dejado algunos otros suplementos que pueden ser interesantes. El omega 3 nos ayuda a modular la aromatasa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque inhibe el factor, o sea, modula el contexto inflamatorio, inhibe el factor nuclear kappa beta, activa NFR2. NFR2 es uno de los mecanismos que codifica para más genes antioxidantes, es decir, podemos hacer una modulación epigenética de la activación de esta vía, ¿vale? A través del omega 3, a través también del sulfurafano, ¿vale? Entonces, sulfurafano también muy interesante para mejorar el contexto estrogénico, es modulador de la aromatasa, ¿vale? Pero sobre todo del CYP1, de las fases 1 y 2, como os comentaba antes, del detox estrogénico. Aumenta mucho la expresión de las glutatión transferasas básicos para esta vía antioxidante principal que tenemos. El omega 3 también nos ayuda a modular los citocromos de la fase 1 del detox estrogénico, así que bastante interesante. Y el resveratrol, también combinado con NAC, nos puede ser muy interesante para el detox estrogénico, efecto antioxidante. Como os decía, el papel de la vitamina D, yo creo que todo el mundo lo conoce, es antiinflamatoria, hace una acción también de cofactor de la aromatasa, efecto inmunitario, ¿vale? Tiene un papel en la progresión de las células tumorales y induce la apoptosis y suprime y estimula la supresión de la angiogénesis tanto en cultivos celulares, o sea, en estudios in vitro e in vivo, ¿vale? Ya sabemos que mejor una formulación con D3 y con K2 para mejorar esta absorción y mejor dosis diarias que no megadosis semanales o mensuales. Para mejorar la resistencia a la progesterona, ¿qué podemos hacer? Podemos inducir una regulación epigenética de la expresión de este receptor de progesterona, ¿vale? De nuevo aparece el sulfurafano, el resveratrol y también la aportación de ácido butirínico, ¿vale? Que tiene, bueno, estimula la expresión de la estona desacetilasa y eso tiene un impacto positivo en la expresión de este receptor de progesterona. Es importante controlar el entorno inflamatorio, de nuevo, la cúrcuma, que ya lo hemos visto antes, el omega 3 y también el NAC pueden ser buenos aliados. El estilo de vida, controlar el estrés. Sabemos que en el caso de la progesterona, cuando tenemos unos niveles de cortisol constantemente elevados, se va a producir lo que se llama el robo de la pregnenolona, es decir, toda colesterol que entre en nuestro cuerpo se va a utilizar en vez de para producir hormonas esteroideas, cortisol, ¿vale? Entonces, lo primero que se va a afectar va a ser esta producción de progesterona. Cuando este estrés se mantiene de forma crónica en el tiempo, se acaba bloqueando la producción de todas las hormonas esteroideas. Pero la primera afectada es la progesterona porque pues este fenómeno que os digo que los precursores comunes entre cortisol y progesterona, pues va a haber una predilección en la formación de cortisol. Mejorar el sueño nos va a permitir mejorar el nivel de progesterona por la relación directa que hay entre melatonina y progesterona. El ejercicio regular ya lo sabemos y obviamente potenciar el detox hepático y el estroboloma va a mejorar los niveles de progesterona porque un contexto de exceso de estrógenos en la primera fase del ciclo, ¿vale? O catecolestrógenos constantemente va a afectar a cómo ovulamos y vamos a tener un cuerpo lúteo que va a ser de menor calidad, ¿de acuerdo? Y también nos podemos valorar el aporte, y hay algún estudio, del papel de la progesterona micronizada, bioidéntica, en este contexto,
de endometriosis y también el aporte de adaptógenos tipo ashwagandha o rhodiola que van a modular todo el eje neuroendocrino y mejorar los niveles de cortisol. ¿Qué queremos con todas estas estrategias? Pues control de la proliferación, menor dolor y control de las lesiones y mejorar la receptibilidad a la progesterona. Vamos ya a hablar de inflamación. Voy a ir muy rápido porque sé que vamos muy mal de tiempo, ¿vale? La adiponectina es una citoquina que se produce por el tejido adiposo que parece está implicada en el metabolismo energético, en la apoptosis, en la autofagia. Parece un target terapéutico interesante para el futuro, ¿de acuerdo? Y ¿qué se ha visto? Que niveles bajos, o sea, los niveles bajos de adiponectina en mujeres con endometriosis, pues comparado con las mujeres que no tienen endometriosis. Entonces, tener buenos niveles de adiponectina parece ser que es un factor protector en el caso de la endometriosis, ¿vale? ¿Cómo la podemos mejorar? Pues de nuevo, a nivel de micronutrición, con la cúrcuma, el omega 3, el resveratrol, la vitamina D, ¿de acuerdo? Todo lo que viene siendo el control del peso, la gestión del estrés y el ejercicio físico, y a nivel de alimentación, pues una alimentación antiinflamatoria rica en antioxidantes, omega 3 y polifenoles va a ser la clave. Al final es todo lo mismo, es llevar una alimentación bastante real, que hemos perdido el hábito. Y el tema del índice glucémico, en algunos casos, ¿no? Pues tendremos que individualizar, pero la tendencia es que sea normalmente dietas bajas en carbohidratos. ¿Vale? Y cuando hacemos un aporte de carbohidratos que sean complejos, aquellos presentes en las verduras y en los tubérculos y algún pseudo cereal como la quinoa, el arroz integral o las legumbres si hay una buena tolerancia digestiva. ¿Vale? Todo ello nos evita los picos de glucemia y eso va a mejorar la secreción de adiponectina. La COX-2, hemos hablado antes de ella, existe una paradoja en el tema de la COX-2. Resulta que a nivel peritoneal las mujeres tienen unos niveles incrementados de ciclooxigenasa 2 que tiene un papel está directamente relacionado pues, con la secreción de prostaglandinas, que son moléculas proinflamatorias, pero a nivel del folículo tenemos una menor expresión de COX-2. Esto influye a cómo ovulamos. Muchas mujeres con endometriosis hacen una cosa que se llama el síndrome del folículo luteinizado no roto. Y esto es uno de los mecanismos implicados en que tengamos menor progesterona, ¿vale? Y también una disfunción ovulatoria, unos folículos de peor calidad, obviamente ovocitos que tal vez no llegan a salir de este folículo, ¿vale? Y es una causa de subfertilidad. ¿Cómo podemos mejorar este desequilibrio de la COX? Es decir, disminuir esta expresión aumentada de COX-2 a nivel peritoneal que se relaciona con mayor angiogénesis, mayor resistencia a la progesterona y a los tratamientos habituales y a una mayor producción de prostaglandinas, y mejorar la expresión de la COX-2 a nivel de las células de la granulosa para mejorar esta calidad del óvulo, del cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Pues hemos visto que hay obviamente hay algunos fármacos como el Celecoxib, que de forma puntual, no crónica, sí que ayuda a mejorar este desequilibrio, ¿de acuerdo? Y otros más complejos que están en estudio, pero antioxidantes como el resveratrol y la cúrcuma podrían modular la expresión de COX-2 y tanto a nivel peritoneal como mejorar la función ovárica a nivel de las células de la granulosa. Súper interesante. En cuanto a la microbiota y la endometriosis, pues es un tema que cada vez está más en auge. Sabemos que una microbiota que funciona, que está desequilibrada, va a hacer una desregulación del sistema inmunitario y eso va a estimular esta producción de moléculas proinflamatorias, ¿de acuerdo? Va a afectar también, bueno, va a crear una situación de permeabilidad intestinal, por lo tanto, vamos a tener un foco de inflamación local que contribuye al desarrollo de la endometriosis. Vamos a tener un estroboloma, es decir, todas estas bacterias que se encargan de la excreción de los estrógenos a nivel ya la última fase. No sé, estaba aquí en la silla, lo he quitado. Perdón, de la fase 3 del detox, pues también va a estar alterada y esto va a estimular, a favorecer esta situación de dominancia estrogénica, ¿vale? Y también va a contribuir a que estas stem cells, estas células progenitoras que pueden convertirse en células endometriósicas, pues que tengan lugar. Todo ello, ¿vale?
pues contribuye al inicio y al desarrollo de la endometriosis. Ya está documentada que las mujeres con endometriosis comparadas con mujeres sin endometriosis tienen pues una microbiota tanto intestinal como endometrial, como cervical, como peritoneal bastante parecida. Tenemos una disminución de los lactobacillus a nivel intestinal con un aumento, una alteración en la ratio de las firmicutis, firmicotes y proteobacterias, sobreexpresión de enterobacterias, del E. coli, ¿vale? Esto a nivel intestinal. A nivel de vaginal también tenemos una disminución completamente de los lactobacillus, un incremento de las enterobacterias, ausencia del atopobium en algunos casos que se puede ser relacionado con un riesgo incrementado del cáncer de endometrio. Bueno, que tenemos como ya bastante, se empieza a caracterizar bastante qué hallazgos son más característicos de las mujeres, de la microbiota de las mujeres con endometriosis. ¿Y esto qué pasa? Pues que toda esta disbiosis va a crear una serie de toxinas, ¿vale? Que van, como decíamos, a poder reactivar el sistema inmunitario, ¿vale? Y a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias muy conocidas en la endometriosis, la interleucina 6, la factor de necrosis tumoral, prostaglandinas más inflamatorias, ¿de acuerdo? Y un largo etcétera. Entonces, es importante que cuando abordemos la microbiota de la mujer, veamos a la mujer como un todo. Sabemos que la disbiosis puede empezar desde la cavidad oral y se ha visto que las mujeres con endometriosis tienen una elevada, tanto por ciento no desfavorable de no, o sea, no es importante de disbiosis a nivel de con hallazgo de Fusobacterium, ¿vale? Y esto está presente en aquellas mujeres que tienen una endometriosis moderada severa. Así se establece esta conexión entre la microbiota oral y la endometrial. Pero es que además es muy interesante porque ya lo hemos dicho al principio, el papel de la microbiota endometrial parece ser que esta disbiosis a nivel del endometrio es como el factor de más peso, ¿no? O con más evidencia que contribuye a todo este mecanismo subyacente a la endometriosis. Y resulta que el 64% de las mujeres con endometriosis tienen una disbiosis, un sobrecrecimiento de Fusobacterium a nivel endometrial, ¿no? Comparado con las mujeres sanas que tienen un sobrecrecimiento en menos del 10%. Entonces, para que veáis la relación entre boca y endometrio. Por último, bueno, casi último, ya he hablado un poco del aporte del butirato, ¿vale? Sabemos que cuando hay una situación de disbiosis y afectación del sistema inmune, hay una disminución de la producción del ácido butirínico y este parece que tiene un rol protector en la endometriosis porque como vemos aquí, os he puesto una tabla resumen, pues tiene un papel antiinflamatorio y regulador inmunitario, también epigenético y antiproliferativo, favorece la expresión de la acetilación de las histonas y esto modula la expresión de ciertos genes hacia unos perfiles menos proliferativos. Inhibe vías oncogénicas, ¿de acuerdo? Y tiene un papel protector en el microbioma y en la barrera intestinal. Por último, el papel del estrés y el estado emocional. Ya se sabe que sufrir cualquier tipo de trauma emocional, físico, sexual, malos tratos o abandono en la primera infancia, en los primeros 8 años de la vida, es un factor de riesgo importante de una endometriosis. Aquellas niñas con un abuso físico grave en la primera infancia es un factor de riesgo mayor, pero si ese abuso fue de tipo sexual, aumenta un 50% el riesgo de tener una endometriosis. Esto se sabe, se cree que es porque bueno, además este tipo de traumas también se han asociado pues, a menarquías prematuras y a otros tipos de patologías ginecológicas, pero la base que explicaría esto es porque hay una sensibilización persistente de los sistemas centrales de respuesta al estrés en estas niñas, ¿vale? Que acaba produciendo una disregulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, la aberración de este eje lo que acaba produciendo es un nivel de hipocortisolismo, es decir, niveles de cortisol ya bajos porque la glándula no puede reaccionar, no puede ante esta situación de estrés, ¿vale? Una disfunción adrenal, digamos, severa, ¿vale?
que está alimentada por un contexto de estrés crónico y inflamación, y esto contribuye a cómo gestionamos el dolor y la progresión de la enfermedad, porque activa vías inflamatorias. El estrés es la epidemia de la modernidad. Sabemos que tiene un impacto en el crecimiento de los focos endometriósicos, impacto en la progresión de la enfermedad, aumento de las citoquinas circulantes inflamatorias, aumenta la glucólisis citoplasmática, es decir, el efecto Warburg, aumenta el reclutamiento de las células inflamatorias a nivel del peritoneo, promueve el crecimiento de fibras nerviosas y aumenta el nivel personal de la percepción al dolor. Por lo tanto, es importantísimo, como os decía al principio, que dediquemos tiempo a modular y a dar estrategias que nos permitan el autocuidado, priorizarnos, ¿no? Y regular todos estos ritmos circadianos y potenciar la gestión del estrés. A nivel de suplementos que nos pueden ayudar, adaptógenos tipo la ashwagandha, como os comentaba antes, puede ser muy interesante. Las vitaminas del grupo B, en concreto la B6, no solo es interesante a nivel mitocondrial, sino también pues, a nivel de la B3 y la B6 son muy interesantes a nivel de la salud mitocondrial, pero también por este refuerzo a nivel del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿vale? Si hay problemas de descanso nocturno, de conciliación del sueño, se puede valorar la melatonina. La melatonina es una hormona además antiinflamatoria y antioxidante, y podemos jugar bastante con la dosis en momentos puntuales para, bueno, nos ayudará al descanso nocturno y también nos dará una acción antiinflamatoria, tiene un impacto positivo sobre la función mitocondrial y nos ayuda a la producción de progesterona. Luego el magnesio, hay muchos tipos de magnesio, pero hay ciertos magnesios, el bistilinato, el trionato, el taurato, que sabemos que atraviesan la barrera hematoencefálica y que hacen esta acción también, además de disminuir las prostaglandinas y ser antiinflamatorios y un efecto vasodilatador que nos puede ayudar a controlar el dolor, ¿vale? Da un soporte en el sistema adrenal, mejorando el descanso nocturno al disminuir también los niveles de cortisol. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar. Siento porque me he pasado bastante del tiempo, pero gracias por vuestra atención. Uy, esto no. Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que has dado mucha información, muchos detalles sobre el mecanismo. He visto que hay un par de dudas o preguntas. No sé si las puedes Ay, yo ver. también lo veo. Vale. Vale, no he entendido bien qué mecanismos hace que se sobreexprese la aromatasa, además del contexto inflamatorio. Vale, es que tampoco he hablado mucho de esto. La aromatasa hay variantes genéticas que hacen que ya de base funcione más de la cuenta. ¿Vale? Sobre todo esto lo podemos ver en aquellas mujeres que tienen unas menarqueas, la primera regla muy pronto. Desde las primeras reglas tenemos sangrado abundante, dolor de regla, reglas muy regulares, cierta tendencia a acumular grasa a nivel del bajo vientre y las caderas. Este fenotipo más ginoide también iría a favor de una hiperactividad de estas variantes genéticas, y esto se ha relacionado con más riesgo de endometriosis, síndrome ovario poliquístico, miomas, pólipos, ¿vale? Obtener estos sangrados abundantes y dolores de regla toda la vida. A tener problemas con la resistencia a la insulina, ¿vale? También hiperactiva la aromatasa, ¿de acuerdo? Estados de hiperandrogenismo también pueden afectar a la aromatasa, y un contexto inflamatorio de sobrepeso, obesidad también. Luego, hay momentos vitales de la mujer, por ejemplo, en la transición menopáusica, hay una hiperactivación de ambas aromatasas de forma fisiológica. La del ovario puede funcionar más de la cuenta en respuesta a una disminución de la reserva ovárica, y la periférica también, porque transitar por la perimenopausia con o sin endometriosis es un momento inflamatorio de per se para la mujer a nivel inmunológico. Entonces, eso es un momento que también están hiperactivadas. Y principalmente estos son los mecanismos. En la endometriosis nos encontramos normalmente las variantes genéticas, ¿vale? Y luego el contexto de inflamación y en muchos casos también el sobrepeso y la obesidad. Luego, Otra pregunta sobre los fitoestrógenos en la dieta, si son recomendables. bueno, depende del tipo de fitoestrógeno y el consumo puntual no se podría aceptar. Es que esto es muy individualizado.
Por ejemplo, algunas legumbres pueden actuar con fitoestrógenos, pero si se toleran bien, de forma puntual, bien. El problema es si tenemos, por ejemplo, una dieta muy vegana o muy vegetariana con un alto consumo de fitoestrógenos, depende del contexto de cómo está nuestra salud intestinal, depende de nuestras rutas de detox, pues tal vez no serían muy recomendables. Yo de base a mis pacientes no se los recomiendo. O sea, priorizo otro tipo de alimentación o si tenemos que tirar de proteína vegetal, pues no recomiendo, por ejemplo, el consumo excesivo de sojas o derivados de la soja, prefiero otras fuentes. Pero es individualizar. Ok. En caso de tratamiento con progesterona bioidéntica, ¿se utiliza o sería una opción cuando Dionex no ha funcionado en casos de endometriosis profunda? Claro, sí, sería precisamente sería un tipo de abordaje. Lo que pasa que, claro, tiene que ser unas dosis adecuadas, ¿vale? Entonces seríamos dosis altas y acompañado también de muchas otras estrategias. Pues decíamos, ¿no? Modular el contexto estrogénico y hacer el apoyo de la progesterona que se puede hacer pues en diferentes pautas. Se puede hacer en pauta de solo refuerzo de fase lútea como 12-13 días al mes o en pauta de 21 días, 7 de descanso, un poco en función de los síntomas que tenga la mujer, el momento vital en el que se encuentre, si tiene o no deseo de embarazo, pero claro que se podía probar. Aparte, la progesterona tiene un beneficio extra, que tiene un impacto cognitivo súper interesante porque estimula regula las vías de la dopamina, la serotonina y la GABAérgica. Es una neurohormona brutal. Entonces, claro, estas mujeres, ¿no?, con endometriosis que tienen un impacto tanto en su calidad de vida, tienen un impacto mucho en su estado de ánimo, duermen mal, bueno, pues todo esto es como un aporte extra beneficioso que el Dienogés, por ejemplo, no va a dar. Patricia tiene una endometrioma en el ovario. ¿Es posible que no vuelva a aparecer siguiendo todas las indicaciones tanto de suplementación como de alimentación? Pues mira, yo he tenido pacientes con endometriomas que han desaparecido siguiendo de forma muy estricta pues, todas estas recomendaciones a nivel de suplementación, estilo de vida y alimentación. Yo sí que he visto ecográficamente estos endometriomas desaparecer sin tener un tratamiento hormonal al uso, incluso sin el uso de la progesterona bioidéntica, solo con suplementación y el estilo de vida. Lo que no he visto desaparecer son cuando vemos implantes de endometriosis profunda a nivel del tabique rectovaginal. Esto no. Yo lo he visto ecográficamente con endometriomas. Así que puede ser que tú consigas controlar tu enfermedad con el estilo de vida y la alimentación y suplementación, bastante suplementación. Al final hay un contexto genético pues, que está ahí, ¿sabes? Hay una tendencia, entonces es muy difícil también llevarlo todo a rajatabla y hacerlo todo perfecto. Y esto nos tiene que dar un poco de tranquilidad en el sentido de, bueno, no pasa nada si me tomo unas pastillas o un suplemento o un complemento alimentario para intentar equilibrar todo, porque si todo estuviera bien y equilibrado no tendría endometriosis. Eh, ¿qué- no entiendo. ¿Qué opinas del ñame en relación a la A la progesterona? progesterona. El Sí. ñame es un tubérculo que es una fuente natural de progesterona y de testosterona. Entonces, más de progesterona que de testosterona. Puede estar bien, hay comercializadas cremas de ñame, ¿vale? Incluso algún suplemento que es un fitoterápico, o sea, con diferentes plantas, diferente fitoterapia que también incluye el ñame. Puede ser interesante, o sea, sí, lo que pasa que muchas veces no sabemos, claro, cuando usamos progesterona bioidéntica, o progesterona micronizada que está comercializada, sabemos qué cantidad de progesterona tenemos. Y muchas veces, según qué compremos de complemento de ñame, no sabemos cuánto principio activo tiene real. Pero hay otros que están muy bien y es una opción probarlo. Pero solo, sí,
Lo que pasa que es esto, que hay este riesgo que también aumenta la testosterona y al final la testosterona se acaba convirtiendo un tanto por ciento pequeño, un 5 o 10% en estrógenos. ¿Hay estudios genéticos para el diagnóstico? Hay estudios genéticos que nos estudian, no sé si existe uno que diga endometriosis, ¿vale? Pero sí que hay estudios genéticos relacionados con el detox estrogénico, con todo el metabolismo a nivel de la aromatasa que decíamos, del receptor de estrógeno, de progesterona, de la fase 1, la metilación, o sea, la hidroxilación, todos los citocromos implicados en cómo eliminamos los estrógenos, la metilación, todo esto sí que tenemos genes. Tenemos estudios genéticos que, que lo pueden mirar. Y luego también se está desarrollando mucho pruebas de diagnóstico precoz. Hay una empresa francesa que a nivel de la saliva mira unos microRNAs, ¿de acuerdo?, que se están expresando de forma específica en las mujeres con endometriosis. Y esto es una prueba que se va a desarrollar, por ahora tiene un coste como bastante elevado, pero que igualmente, aunque el coste sea elevado, compensa todo el gasto anual que supone una mujer que tiene endometriosis para el sistema sanitario. ¿Cuál es el papel de la metformina en la endometriosis? Pues la metformina, como os comentaba, puede ser interesante para modular el efecto Warburg de las células endometriósicas, para todo este contexto energético y metabólico que está alterado, y hacer que no utilicen la glucosa tanto como fuente energética. Es antiproliferativo también, es decir, si hay un contexto de resistencia a la insulina que muchas veces las mujeres con endometriosis la tienen, ¿vale? Pues esto lo va a mejorar esta salud mitocondrial y este efecto Warburg, y también nos modula un poco de forma indirecta si hay una hiperactivación de la aromatasa al mejorar el perfil glucémico. Todos los suplementos que has comentado se pueden pautar aunque la persona esté con terapia hormonal. La mayoría. Habría que revisar qué terapia hormonal tomas, porque la cúrcuma a veces se metaboliza en el mismo sitio, usar la misma ruta de citocromos a nivel hepático que algunos fármacos. Entonces se tendría que revisar, pero la mayoría se pueden usar, y a veces simplemente saber que puede disminuir el efecto, no vas a tener una toxicidad. Puede ser que ese tratamiento no haga tanto efecto, pero la mayoría se pueden dar. Sí, estoy de acuerdo. Eh, sí, una pregunta también sobre la suplementación Pleto, que no conocía. Creo que es un suplemento all-in-one, hay como más de Sí, 150. mm. ¿Qué opinas sobre? Es que la he visto así, como, sinceramente, la he visto como anunciada por Instagram, pero no me he metido. Sé que es como antioxidantes, tiene un poco de todo. Y conozco a varias divulgadoras que tienen endometriosis que lo toman. Entonces, yo no te puedo decir, supongo que tiene un beneficio si lo están tomando ellas, pero yo no tengo experiencia real para generarme una opinión.